Es un privilegio poder traerles la palabra de Dios. También es una gran responsabilidad, porque un día voy a ser juzgado por Dios si es que no fui fiel a su palabra. Y por eso todo predicador y siervo de Dios tiembla ante la palabra de Dios, tiembla ante su Dios. Servimos a hombres, pero porque servimos a Dios. Y siendo fiel a Dios, Él nos manda, nos exhorta, nos anima a ser valientes, a predicar su palabra con poder, con valor. Y cuánto más hoy en día, cuando hay una extrema consideración al ser humano, hay un culto al hombre. Y muchos de los que se dicen ser siervos de Dios tienen temor de ofender a personas, como si nuestra labor se trataría en eso, en tratar de no ofender a las personas. La labor de un siervo es hablar lo que Dios le ha dado. Como el profeta Samuel decía: habla, Señor, que tu siervo oye, escucha. ¿Y para qué escuchamos? Para comunicar la palabra de Dios. Hermanos, en esta mañana tenemos como propósito poder examinarnos delante de Dios, poder saber si somos de Dios. No desearía haber estado en una congregación, creer que algunos de ustedes son cristianos y un día no verlos en la eternidad. Va a ser muy doloroso y trágico el pensar o el creer que algunos de ustedes, incluso yo, éramos de Dios, pero en verdad no lo éramos. Por eso es que la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para que nos examinemos delante de Él, para que podamos ir a la presencia de Dios y Él sea quien revele nuestros corazones. Que tú no tengas un concepto tuyo basado en tus méritos o en tus criterios o en lo que te dijo una persona, sino basado en la palabra de Dios. ¿Cuán importante es lo que una persona te puede decir? Nada importante. Si no se conforma a la palabra de Dios, no es nada importante lo que una persona te pueda decir. Si un chico viene a enamorarte y él dice que te ama, si ese amor no se conforma a la verdad de Dios, no te está amando. Es mentira. Y si tú le crees, también no eres una víctima, sino por no conocer el amor de Dios, vas a creer a un mentiroso. Y vas a formar un hogar de mentira. Y vas a sufrir y va a haber dolor. Porque Dios no es tu Dios. Por eso es importante, hermanos, examinarnos. Es un mandato de la palabra de Dios. Y ahí en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, está la orden. ¿Puedes abrir tu Biblia? Por favor. Y no solamente es para los jóvenes y adultos, también para los niños, las jovencitas, las niñas, también es este examen. Porque hay una tendencia equivocada. Algunos piensan que el predicador solamente predica a gente adulta o a jóvenes. Los demás están exentos, le dan figuritas a los niños para que jueguen. No, la palabra de Dios es para todos. 2 Corintios, capítulo 13, dice la Escritura: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, para que tú, Señor, nos examines y cumplamos también nosotros este mandato de examinarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, guíanos en tu verdad. Tú sabes quiénes de aquí te pertenecen y quiénes no. Y los pastores reunidos en esta mañana tenemos la responsabilidad de ayudar a tus ovejas a que se examinen, a no hacerles creer que por asistir a un lugar fielmente ellos son tuyos. Por favor, examínanos, háblanos, sé propicio a nosotros, Señor, por los méritos de Cristo. Por favor, no nos deseches, Señor, por amor a tu nombre. Háblanos, exhórtanos. En Cristo Jesús. Amén. La orden de examinarse aquí en las Escrituras está dada a los cristianos y a aquellos que dicen ser cristianos. Por lo tanto, si en esta mañana hay una persona aquí que nunca se ha arrepentido, que nunca ha creído en Cristo, te va a parecer extraño todo lo que escuches en esta mañana y vas a desechar la palabra de Dios o vas a arrepentirte, porque Dios también puede obrar por medio de su palabra y te va a mostrar si le perteneces a Él o no. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Alguna vez has hecho este trabajo de examinarte a ti mismo? Es muy fácil ser como un fariseo, examinar a otros, fijarse en otras personas, ver cómo el hermano habla, ver cómo la persona se conduce, pero nunca y casi nunca nos fijamos en nosotros mismos. Es la tendencia del hombre a compararse, y siempre que se compara lo hace con los peores, para que él quede ¿qué? Justificado. Cuando nosotros debemos compararnos, lo tenemos que hacer con Dios, con Cristo. Y de esa manera nadie puede salir justificado delante de Dios. Jovencito, si tú te comparas con tu amigo, vas a creer que eres mejor, pero delante de Dios no vas a pasar la prueba si no te hallas en Cristo, si no eres revestido de la justicia de Cristo. Hemos hablado en esta semana acerca de la salvación, cómo Dios salva a personas perversas e impías como nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho? Primeramente tomó nuestra culpa y la colocó sobre su amado Hijo. Luego la justicia de Cristo nos fue colocada, nos fue dada. Todo esto por gracia, nada merecido, nada ganado, dado por gracia. Alabado sea el Señor, que tomó una masa inmunda, corrupta, depravada, y nos hizo una nueva creación. ¡Qué gran milagro! Yo tendría que estar en los antros más bajos, malogrando este cuerpo, aborreciendo a Dios como siempre lo hice.
amando lo que siempre amé, el pecado. Hoy le sirvo. ¿Por qué? Si nunca quise hacerlo. Porque Él me venció. Más poderoso es Dios que yo. Y nos sedujo y me trajo a sus pies. Y hoy le amo porque Él me amó primero. Él nos amó primero, hermanos, si es que eres de Dios. Y ahora está el pedido de parte de Dios para que nos examinemos. ¿A cuánto les gustan los exámenes? ¿En la escuela o en el...? ¿A cuánto les gusta? Acá hay uno. Después te tomo un examen. No nos gusta, ¿no? Porque es el momento en que uno va a pasar la prueba de que si perdió el tiempo, si solamente fue un oidor, si solamente trajo su cuerpo a la clase y no trajo su mente. Ese va a ser el momento. Y en muchos casos, pocos son aprobados. Ahora la labor, aquí dice, examinaos a vosotros mismos. Dios nos da la herramienta para hacerlo. Y dice, probaos a vosotros mismos. Probaos. ¿Alguna vez te has probado tú mismo para saber lo que hay en tu corazón? Porque si no lo haces ahora, un día vas a ser probado por Dios y vas a ser examinado por Dios. Y hay algunas personas que dicen, pero yo no soy malo, Dios sabe. ¿Así? ¿No eres malo? ¿Te gustaría que los pensamientos de solamente un día, si se podían graficar, podrían ser exhibidos aquí en un, ¿cómo le dicen a esto? ¿Biodín? ¿Te gustaría? Que tus pensamientos del día, solamente del día, sean expuestos. ¿Qué pasaría contigo? Serías el primero en salir, porque tendrías vergüenza de lo que has pensado, de lo que has meditado, de lo que has cavilado. Pruébate, no te engañes, no tengas un concepto errado de ti mismo. Dios es bueno. Dios es bueno y no nos dice que nosotros somos buenos. Él nos dice lo que nosotros amamos. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Como les decía ayer, hay gente que dice amar a Jesús y lo único que aman es una figura, un ídolo. Pero al Cristo de las Escrituras no lo aman. No lo aman. No podrían soportar vivir un día al lado de Cristo. No podrían. Porque Cristo te diría, ¿qué piensas? Oye, conozco tus pensamientos. No podrías ver las cosas que miras en la televisión. No podrías andar con las personas que andas. No podrías pecar. ¿Y sabes qué harías con Cristo? Le pedirías que se vaya. ¿Amas a Cristo? ¿Lo conoces? Probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos si Jesucristo está en vosotros. Esa es la prueba. La prueba no es una prueba moral. No es que si tú pasas la prueba delante de los demás hombres, esa la puedes pasar. ¿Sabes qué? Los fariseos lo hacían. ¿Y cómo resultaban ellos? Hacia sus propios ojos, aprobados. Pero cuando el Señor vio el corazón de los fariseos, le dijo, generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. Recorréis mar y cielo para ser un discípulo, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces hijo del infierno. Y el Señor reveló lo que había en su corazón. Y fueron desaprobados delante de Dios. Su moralidad quedó destruida. ¿Te consideras un ser moral?
¿Sabe para qué te sirve la moralidad? Para ser un buen hombre en esta vida, pero no te salva. La moralidad ha sido la restricción de Dios para que personas, para que este mundo no se degrade tanto. Pero parece que Dios está quitando su mano restrictiva. Y fíjate cómo está la moral hoy en día. Fíjate. Lo que hace 40 años era un escándalo, hoy caminan por las calles. ¿No es cierto? Si tú te vestías, si las señoritas que hoy se visten, si hubiesen vestido hace 40 años allí, el mundo, no los cristianos, el mundo le hubiera dicho, ahí va una prostituta. ¿No es cierto? ¿No es cierto, abuelas? Así es. ¿Cómo te estás vistiendo? Examínate. ¿Podrías andar con Cristo? ¿Podrías andar con Cristo vistiéndote de la manera que te vistes? Examinaos, probaos a vosotros mismos si Jesucristo está en vosotros. No te dice si perteneces a una iglesia, no te dice si vas a una congregación. Probaos si Jesucristo dice está en vosotros. Está en vosotros. A menos que estéis reprobados. Un reprobado no se va a examinar. Él siempre va a creer que es mejor que los demás. Inclusive va a creer que es mejor que los cristianos. Él cuando va a la iglesia va a juzgar y va a decir, sí, ellos hablan, ellos dicen, pero siempre se consideran mejores. No, amigo, que nos visitas en esta mañana, no nos consideramos mejores que tú. Tú no conoces nuestra vida. Tú no conoces lo que hemos sido. He hecho cosas tan horribles que nunca las voy a compartir con nadie, porque me avergüenzan. No soy mejor que tú, de ninguna forma. Soy un pecador perdonado, pero puedo dar testimonio que Cristo está en mi vida. Y no me jacto, porque esa fue una obra de gracia. Dios me salvó, porque así decidió Él. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a pasar el examen. Y vamos a Primera de Juan. El apóstol del amor nos va a ayudar a hacer un examen con amor, como para que no nos ofendamos como solemos hacer, ¿no? Somos muy susceptibles cuando alguien nos examina. No nos gusta que nos toquen, ¿no es cierto? No nos gusta que nos digan nada. Bueno, entonces hazte el examen tú. Eso es lo correcto. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo con el Señor? Muy bien. A ver, unas caras molestísimas. Espero que sea tu cara nomás. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos. Y no practicamos la verdad. La primera prueba del examen es la prueba de la luz. Es la prueba de ser revelado, manifestado por el Señor. Y aquí Juan va a atacar al creyente profesante. ¿Quién es el creyente profesante? El que dice, aquel que le gusta estar hablando de lo que él es, siempre está diciendo, nunca haciendo. Siempre está hablando de lo que él es. Pero en verdad, en realidad, en su vida íntima, delante de Dios, él no anda en luz.
Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿puedes decirlo? Puedes decirlo. Tú puedes decir lo que se te viene en gana. ¿Cuán importante es lo que digas? ¿Cuán importante es lo que digas? Hermano, a vosotros os hablo. Nada. Nada si no se conforma a la verdad de Dios. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Quién es el que no practica la verdad? ¿Quién? Los hijos de Dios son llamados a andar en la verdad y pueden andar en la verdad. En todas las áreas de su vida, el Hijo de Dios anda en la verdad. Hay varones que tienen doble vida, ¿no? Y son artistas espectaculares, ¿no? En casa son amorosos, porque están llevando una doble vida y están ocultando cosas. Y las mujeres que admiran a los artistas, siendo su esposo un artista porque está actuando, no se debería quejar. Y toda esa vida es una vida de mentiras. Él teniendo una vida aparte, separada, que cuando es examinado correctamente por su esposa, porque son una sola carne, y ella le hace las preguntas correctas y necesarias para saber si ese hombre está dando infidelidad, si sus pensamientos no se están desviando, si no hay otras cosas en su corazón, él dice, no me juzgues, tú no sabes. ¿Por qué piensas así? Porque es correcto pensar así. Eres un hombre, somos hombres. ¿Y sabes cuál es el peligro? Porque la mujer ha abandonado su principal función de ser madre y esposa, es que ella está trabajando en otros lugares. Y en ese lugar hay, ¿qué? Hombres. Y esos hombres se están fijando en las mujeres. Porque pasan más tiempo con esas mujeres que con su esposa. Sí. ¿Cuántas horas pasas en el trabajo? 10. ¿Y en la casa? De las horas que estás en casa, 3 en la televisión. Media hora con tu esposa y ni siquiera habla porque estás comiendo. Y lo otro durmiendo. Así que, ¿qué es eso? La mayor parte de nuestra vida es propicia para andar en tinieblas. Pero un hombre de Dios, dice el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe lo que hace un hombre que anda en luz? Una mujer que anda en luz es transparente, no está ocultando nada. Es de Dios, se está mostrando, no está escondiendo papeles, no está escondiendo números, no está escondiendo llamadas, no, es un hijo de Dios. En todo lugar, en todas las esferas de su vida, Él anda en luz. Hace poco en los Estados Unidos, un pseudo pastor, 2, pero hace poquito uno de ellos fue descubierto en su homosexualidad. Y él hablaba en contra de la homosexualidad en el púlpito. Qué hipocresía, ¿no? Otro de ellos, de igual manera, y tenía todavía en el hall de su iglesia un libro para apoyar una enmienda para que no haya matrimonios homosexuales, mientras él hacía aberraciones con un hombre.
no practicaba la verdad, no era de Dios. Pero desgraciadamente, los periodistas y el mundo pseudo-evangélico todavía lo llama pastor. No es pastor, no conoce a Dios. Y un día va a gozar de la ira de Dios por toda la eternidad, porque causó tropiezo a muchísima gente. ¿Qué dice la Escritura? Si decimos, puedes decir lo que quieras, pero si andamos en tinieblas, mentimos. Hermanos, la palabra decir acá no es confesar. Hay una diferencia. La palabra decir en el griego es logeo, es decir, yo me puedo llenar la boca diciendo cosas. La palabra confesar es homologueo, es decir lo mismo, es decir cosas de acuerdo a Dios. Incluso algunos pueden confesar cosas, decir cosas de acuerdo a Dios, pero por no estar de acuerdo con su vida, no es confesión. No es confesión, simplemente es un decir, como dice Juan acá. Versículo 8. Dice otra vez, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Juan está aquí atacando a una herejía de aquel entonces que también hoy está presente en medio de muchas congregaciones. Y la herejía es la siguiente: que el cuerpo, todo lo que hace el cuerpo, no es malo. No es malo en sí, porque es una necesidad del cuerpo. Y cuando el cuerpo peca, no peca el espíritu, no peca el alma, porque son dos cosas separadas. La carne es la carne, y a la carne hay que darle lo que la carne quiere. Entonces ellos decían, no tenemos pecado, la que peca es mi carne. Va a bailar mi carne, yo no voy. Fornica mi carne, yo no fornico. ¿Así? Hoy día, en muchas congregaciones que se dicen ser cristianas, está este pensamiento. ¿Tú sabías? Y en muchos lugares es muy sutil. Porque dicen, yo hago lo mismo, pero ya no lo hago donde ellos lo hacen. Entonces ya no es pecado. Vamos a ver el tercer punto. Pero hermanos, Dios que nos ha librado del poder del pecado, ha dejado en nuestra vida una presencia de pecado, la carne. No nos ha redimido, no ha redimido esa parte. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón de Dios para no hacernos impecables? No es para que tú digas, ya ves, Dios me dejó esto, es para pecar. No, no. Es para que todavía sepas cuán abominables somos. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros nos descarriaríamos hasta extremos vergonzosos. Pero Dios ha dejado esta presencia en nosotros para que seamos humillados, y para que el cristiano tenga una lucha que lo lleve a la humildad y cada vez está pensando, no vive en el pecado, no practica el pecado como lo dice allí más adelante en el capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Así que el cristiano peca. Pero ¿sabes qué sucede cuando él peca? ¿Qué pasa? Se duele, lo quiere ocultar y no puede, y tiene que confesarlo. Y llora amargamente por haberle fallado al Dios, a su Dios,
que lo salvó. Jamás vuelve a deleitarse en el pecado. Jamás está maquinando cosas para ver cómo él puede un día caer. Y aunque en un momento él puede deslizarse como un incrédulo, el Señor lo va a volver a tomar porque es su hijo. Pero el que no es de Dios, él sale. Como dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y se van. Y viven. Y su peor estado es peor que el primero. El perro vuelve al vómito. Y la puerca lavada al cieno, al lodo. Porque siempre fue de allí. El Hijo de Dios no es más un perro. No es más un puerco. Ya no se revuelca en las cosas de este mundo. Y cuando cae, inmediatamente quiere salir de allí. Y llora y se lamenta por su pecado. Y ese pecado, esa presencia del pecado en su vida, lo humilla. Por eso Pablo exclamaba y decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero daba gracias a Dios porque tenía victoria sobre el pecado. Esa es la prueba de un hijo de Dios. ¿Tienes esa evidencia en tu vida? ¿Tienes esa evidencia que tú ya no puedes pecar, que ya no te puedes deleitar en el mal? ¿O eres de aquellos que vas el domingo a la iglesia y en la noche ves pornografía? ¿O esperas que tu esposa se vaya para pecar? ¿O te vas de viaje para adulterar? ¿Y le llamas a eso y no le llamas pecado? Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a él mentiroso. ¿A quién le haces mentiroso? A Dios. ¿Y puedes hacerle mentiroso a Dios? No, pero es la presunción de algunas personas que dicen, bueno, pero eso no es pecado. ¿Cómo va a ser pecado irse a bailar? ¿Cómo no va a ser pecado eso? ¿Cómo va a ser pecado eso? Y yo te pregunto, ¿cómo no es pecado? ¿Cómo no va a ser pecado moverse al ritmo de una música hecha por mentes tan corruptas e impías? Usan y blasfeman la palabra de Dios. Y un hijo de Dios jamás se deleita en la blasfemia de aquellas personas que tienen en poco la palabra de Dios. No puede haber disfrute allí, porque usan la palabra de Dios. Hay una frase en una canción de esta ciudad que dice, Cali, luz de un nuevo cielo. ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Está hablando del nuevo cielo de la Escritura. Y en el nuevo cielo no va a haber lumbrera. ¿Quién va a ser la lumbrera? Cristo. Cristo. Y están tomando la figura de Cristo para compararlo a una ciudad corrupta e impía, que cada vez más se parece a Sodoma y Gomorra. Y tú bailas esas canciones, y tú te deleitas en esa inmundicia, pues es muy probable que no conozcas a Dios. Es muy probable. Por eso te debes arrepentir. ¿Cómo deleitarnos en algo que Dios abomina, que Dios aborrece? ¿Y todavía tienes la presunción de no llamarle pecado? No, no hemos pecado. Le estás haciendo a Dios mentiroso. ¿Y qué más dice? Y su palabra no está en nosotros. Su palabra. ¿Cómo regimos, por ejemplo, el noviazgo en los jóvenes? Ayer hablaba con algunos de ellos, ¿no? Me estaban preguntando, estaban animados. Y le digo, ¿no hay contacto físico? ¿Cómo? Porque no hay pertenencia todavía.
No hay besos, porque un beso es una fornicación, porque un beso es parte de la relación sexual. Yo le preguntaba, ¿y qué pasa si una chica te toca? Pues, claro, porque eso solamente es para el matrimonio. ¿Y eso es pecado? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo no va a ser pecado? El libro de Cantares habla que solamente la relación sexual es pura dentro del matrimonio. Fuera de ella es pecado. Es pecado. Y el cuidado del huerto. Nosotros los pastores somos llamados a cuidar, a limpiar el huerto de Dios. Y hay personas que vienen con conceptos de afuera y creen que es lo mismo. No, el pueblo de Dios es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Te gustaría, jovencito, casarte con una chica que ha tenido múltiples parejas? Capaz ha descendido tu estándar y ya no te importa, porque yo también las tengo. Ah, claro. Entonces, ¿ya qué es? ¿Qué es? Hay dichos tan horribles, tan desastrosos. Yo pensaba que eran dichos de pueblos tan corruptos, pero hace poco estuve en Venezuela y también el mismo dicho. No se sabe ni un texto de la Biblia, pero el mismo dicho. Mujeres que dicen, no me importa que haya parroquias con tal que yo sea la catedral. ¿Quién piensa así? Las chicas que se casan, pues no le importa que su esposo haya tenido, ¿qué vamos a hacer? Así es la vida. Así estamos, pues ¿qué vamos a hacer? Es normal. ¿Normal? Es anormal. No le agrada a Dios. No honra a Dios. Pero por haber vivido en el chiquero del mundo y todavía no haberse limpiado de allí, creemos y pensamos que no es pecado. Para Dios lo es. Pero yo no tengo mala intención. ¿Así? ¿Cómo juzgas tu mala o tu buena intención? Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú sabes quién fue Usa en la Biblia? Usa. En un momento David estaba trayendo el arca, trasladando el arca. Y Usa, viendo que la carreta estaba moviéndose, él alargó su mano y tocó el arca. ¿Qué pasó con él? Murió instantáneamente. ¿Usa tuvo una buena intención? ¿Y por qué murió? Dios lo mató por hacer algo bueno. Ah, entonces tú dices, no, tuvo una buena intención, pero no debía hacerlo. Hay un problema. Hay un problema en tu teología o en tu concepto de moral. Porque si hay una buena intención, el resultado no puede ser malo. ¿Te das cuenta? Pero nosotros juzgamos según las apariencias, no según un justo juicio. Dios lo mató porque él pecó de corazón. Tuvo la presunción de tocar algo que Dios había dicho, no toques. Nadie podrá tocar mi arca y podrá quedar vivo. ¿Quién dijo eso? Dios. Y murió. Y nadie le reclamó a Dios porque Dios fue justo. No, yo le toco la mano a mi enamorada, pero yo no tengo mala intención. Ya no la toques entonces. No la toques. No, es que... ¿Para qué la tocas? No te pertenece. El principio de pertenencia es importante. Es importante que lo conservemos.
Solamente puedes tocar cosas que Dios te da. Que Dios te da. ¿Qué pasaría si tú tienes un auto, ¿sí? Y resulta que llegas a tu casa y tú quieres salir con tu auto, pero el vecino de al lado te ha agarrado el auto y tu esposa le dio las llaves. ¿Qué va a pasar? Dice, ¿mi auto? No, que le presté un ratito al vecino. ¿Qué? ¿Mi auto? ¿Con qué permiso? Bueno, también es mío, ¿no? Mitad, mitad, somos una sola carne, pero... Oye, ¿estás loca? Mi auto le diste esa... ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cómo es que no pones el mismo fervor cuando alguien toca a tu hija? ¿Cómo es que no te enojas cuando alguien toca a tu hija? ¿Ah? Porque para ti valen más las cosas terrenales que las cosas de Dios. Madres que tienen hijos varones, enséñenles. Enséñenles. Tengan principios bíblicos. Salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice él. No lo digo yo, hermano. No te molestes conmigo. No te molestes conmigo. ¿Quieres hablar conmigo? Vas a tener que hacer una lista larga porque hay muchos que quieren hablar y decirme unas cuantas verdades según ellos. Háblame con las Escrituras, que te voy a oír, que te voy a escuchar. El examen. ¿Llamas el pecado al pecado? ¿O porque lo hace mi hijito? Él no, yo lo conozco desde que nació. Él no es malo. ¿No es malo? ¿No es malo? Te has creado una imagen e idolatras a tus hijos. Y te va a pasar lo mismo que Dios le dijo a Elí: por cuanto me desechaste y honraste más a tu hijo que a mí, yo he decidido borrar tu casa para siempre. El examen. Capítulo 2. Ustedes se están dando cuenta que estamos mencionando solamente los versículos si decimos, o el que dice. Capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice? El que dice, yo le conozco, muy lindo, ¿no? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Tú puedes decir yo le conozco? Le cantamos, ¿no? Es muy lindo cantar, a mí me apasiona cantar. Yo tuve que dejar la música para dedicarme más a la enseñanza de la palabra del Señor, porque a mí me llevaba horas la guitarra, el teclado. Hoy lo veo y ando lejos, ¿no? Pero es hermoso cantar, me apasiona, es tremendo, pero hacerlo con el entendimiento. Podemos decir tantas cosas hermosas en los cánticos, pero hermano, si decimos que lo conocemos y no guardamos sus mandamientos, ¿somos qué? Mentirosos. A ver, vamos a hacer una prueba. Esta es una prueba importante, ¿no es cierto? Tú sabes si guardas los mandamientos de Dios o no. Entonces van a decir, ¿pero qué mandamientos? Los mandamientos, la ley de Dios. No para ser salvo, no para colocar parámetros a los demás, sino porque es un deleite agradar a Dios, servirle. Antes uno estaba
queriendo pecar y la ley le saltaba. Y la ley decía, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Y la ley nos acusaba. Pero ahora la Escritura para nosotros es un deleite escucharlo. Es un deleite entender y saber de que Dios nos ha dado mandamientos para andar en ellos. Y el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Y de qué palabra estaba hablando el salmista? ¿De qué palabra? ¿Cuántos libros habían escrito? 5 libros. La ley de Dios. Y él decía, es mi deleite. Tu ley, Señor, es una delicia para mí. Pero otros ven en la ley que su juez. El hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. Dice la palabra entonces, tú dices que lo conoces y no guardamos sus mandamientos, entonces somos ¿qué? Mentirosos. ¿Qué es un mentiroso? ¿Un hijo de Dios? ¿Qué dice el Señor Jesucristo en San Juan 8? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Si tú dices que lo conoces y no guardas sus mandamientos, mentiroso. ¿Quién es tu padre? No lo llames a Dios tu padre. Hermanos, ¿qué dice ser cristiano? Tú sabes si guardas los mandamientos de Dios o no. ¿No es cierto? Tú sabes qué hay en tu corazón. Tú sabes si nuestro corazón está palpitando por el pecado. Como les decía hace unos días, varios de ustedes no estaban. Pero hay personas que dicen, yo sí ando en el camino del Señor, yo le conozco. Yo conozco su palabra. Sí. Pero se sientan a ver una telenovela donde hay un adulterio. ¿Y cómo miran el adulterio? ¡Qué cochinada! ¡Qué asco! Esta actriz de porquería está haciendo estas cosas. ¿Así lo ves? Mañana voy a ver el siguiente capítulo para ver cómo acaban. ¿Así haces? ¡Qué inmundicia! ¿O apagas el ídolo? No. Muchos dicen, wow, ¿viste? Oye, la engañó con la otra y la salió. Y no solamente con esto, porque tiene como 3, 4 parejas. Y tu hijita está al lado, viendo la misma inmundicia. Y cuando ella va a hacer lo mismo, no la juzgues, porque tú la discipulaste para el mal. Tú le enseñaste a hacer eso. Yo nunca le... Sí, la sentaste horas a ver inmundicias. ¿Cuántas horas te pasaste con ella enseñándole la palabra de Dios? Yo no sé por qué hay mujeres hoy queriendo ser pastoras, queriendo hacer cosas que Dios le ha dado a los varones, cuando tienen una labor impresionante en la iglesia. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Algunos quieren que ya me vaya, pero Dios ha permitido que vengamos la próxima semana. ¿Seguro no van a venir? Bueno, el que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Quién dice eso? Martín Zacarías. No, San Juan 8. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Entonces, ¿dices que lo conoces? ¿Dices? ¿Sabes cuál es el problema con nuestros hijos que han sido criados en la escuela dominical y que ahora están apartados? ¿Saben cuál es el problema? Que ellos dicen que lo conocen, porque estuvieron tantos años ahí con la maestra de escuela dominical que les contaba historias
y nunca aplicaron la palabra de Dios a su vida. Nunca le dijeron que Dios los aborrece, que Dios los va a mandar al infierno. Nunca. Nunca le hablaron de su condición delante de Dios. Ah, no, pero mi hijito, ¿quién le va a decir eso? Dios te lo va a decir. Dios se lo dice. Y nosotros somos los llamados a decirle la palabra de Dios. Por eso, los que ya tienen jóvenes y están apartados, qué dolor, ¿no? Qué dolor. Qué dolor. Comenzamos a enseñar a los niñitos en la iglesia. Las maestras y maestros venían y decían, ¿y ahora qué les enseñamos? Ya todas estas cosas, ¿qué hacemos? Muy bien, ahora van a saber si son maestras de Dios. Háblenles de la justificación, de la regeneración, y muéstrenle por medio de la Biblia si ellos son de Dios. Examínenlos. ¿Tú vieras la defensa que presentaron esos niños? 4 o 5 años. ¿Dios los ama, niños? Sí, Dios nos ama. ¿Ustedes son pecadores? Un poquito. ¿Cuántos de ustedes mienten? ¿Tú cuántas veces has mentido? 2. 2 veces nomás, acabas de mentir otra vez. Sí, él es un mentiroso, él me mintió varias veces. Sí, ya, déjalo él. ¿Y tú? ¿Eres desobediente? No, mamá, no, yo. 4 años, 5 años. ¿Eres desobediente a Dios? ¿Quieres que llame a tu papá? No. Sí, yo desobedezco. Muy bien. ¿Eres pecador entonces? Sí. Pero yo soy un niño. Sí. Pero eres pecador, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que Dios hace con los pecadores? Con los muy pecadores los mete al infierno. ¿Por cuántos pecados Dios arrojó a Adán de su presencia? Se miraban. Por 1. ¿Cuántos pecados decía que habías tenido? ¿Dios me va a mandar al infierno? Sí, te va a mandar al infierno. Señorita, usted me dijo hace unos meses que Dios me amaba. Sí, me equivoqué. Pequé. Me arrepentí. ¿Y entonces cómo me salvo? Ahora vas a ver. Y por primera vez esos niños han entendido el Evangelio. Que Dios, para justificar sus pecados, tuvo que matar a su hijo. Ese es el Evangelio. ¿Se los has enseñado a los niños? Ellos piensan que Dios los ama porque son niñitos. No, claro que no. ¿A cuántos niños mató Dios en el diluvio? ¿A cuántos niños mató Dios en Sodoma y Gomorra? ¿A cuántos niños mandó matar a Dios en Amalek? Esos versículos no te gustan Juan 3:16. Pero dice ahí en 1 Samuel 15, mata todo, no tengas misericordia de nada, a niños y aún a los de pecho, mátalos. ¿Quién es ese? Dios. ¿Lo conoces? No, tu Dios es tu ídolo. Tu Dios es el que tú te has creado en la mente, aquel que es complaciente. No, ese no es el Dios de la Escritura. Y está en la Biblia, no lo hemos... ¿Quieres leerlo? Vamos a un breve paréntesis con el examen. ¿Sí? Descanse con el examen, un ratito. 1 Samuel. Porque algunos han puesto sus ojos
Nos han elevado hasta arriba. ¿Sí? Miren lo que dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 3. La ira de Dios sobre un pueblo transgresor y malvado. Miren lo que dice Dios. Ve pues y hiere a Amalec y destruye lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué te pareció eso? Mejor lo borro. Ese es el Dios de las Escrituras, hermanos. ¿Alguna vez le hiciste esa historia a los niños? No, David y Goliat, él venció a Goliat. Y ya está. ¿Por qué escogemos parte del Antiguo Testamento y no le damos todo el consejo de Dios? ¿Por qué no les enseñamos a temer a un Dios vivo y verdadero? Por eso es que se van. Por eso es que se van. Yo le he dicho a mis hijos, yo amo más a Dios que a ustedes. Y el día que ustedes se apartan del Señor, voy a orar para que los mate, para que no deshonren el nombre de Dios. Porque no me importa tener hijos en esta tierra que deshonren el nombre de Dios. No me interesa en absoluto. Los amaré en Cristo Jesús, si ustedes siguen las pisadas de Cristo. Pero si no, allá. Y un día aplaudiré la justicia de Dios, porque ustedes tuvieron padres piadosos que les enseñaron la palabra de Dios y no tienen ninguna razón para desviarse. A Dios amo y a Él le sirvo. Los amo, pero en Cristo Jesús. Amo a mis hijos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que me importa más Dios que ellos. Difícil de entender, ¿no? Difícil de entender. Solamente en Dios puedes entenderlo. Solamente en Dios. ¿Sabes el dolor que te va a causar un hijo apartado o que ya te está causando? O un hijo que ande en sus pecados. ¿Sabes el dolor que te trae? Siempre estás pensando en él. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Con quién estará pecando? Y oras por él, ¿no es cierto? Y no tienes gozo, un completo gozo. ¿Has honrado a tus hijos más que a Dios? Arrepiéntete y ven a Él. Dios, hermanos. Son partes en las Escrituras que hoy nadie enseña. Si alguno no aborrece a padre, madres, a hijos, a mujer, no es digno de mí. ¿Entiendes ese texto? No, prefiero Juan 3:16. Todo el consejo de Dios tienes que tenerlo. Entonces, ¿cómo conoces a Dios? ¿Cómo dices conocerle y no guardas sus mandamientos? ¿Y cómo vas a guardar sus mandamientos si no lo conoces? ¿Te das cuenta? ¿Lo conoces? Una más, dos más. Faltan dos pruebas más. No se desesperen. Han gastado más tiempo viendo fútbol, partido de fútbol. Versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, otra vez al profesante, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Tú dices que permaneces en él? ¿Sabes cuántas personas han asistido a una iglesia por más de 20, 30 años y hoy están en los infiernos? La fidelidad no se mide por mi asistencia puntual a la iglesia. Esa es una cosa buena y es obediencia a un mandato de Dios. Pero no todo el que viene es del Señor. Yo cuando era pastor en una iglesia había un ser
que era más fiel que sus dueños, y era un perrito. Era terrible, el perrito se llamaba Chico, era fiel de los fieles. A veces no venía su familia y él venía. Se sentaba ahí en la segunda banca, ahí abajo. Yo lo trataba de sacar, mandaba a la gente, ¡saquen ese perro! El perro se agarraba de la banca así. No, y ahí ya déjenlo, dice. Y siempre venía, a veces venía temprano y le miraba, buscaba y no venía, era curioso. Pero ese perro no está en el cielo. Hermanos, el que dice que permanece en Él, permanecer en Él. Hay algunas personas que les encanta, como dice el libro de Judas, les encanta estar en medio de la congregación de los santos. A los falsos maestros les encanta. Les gustan los ágapes, dice, de los hermanos, porque es un ambiente sano. Nadie habla malas palabras, todos los hermanos se aman, se dan de comer el uno al otro. Ay, me gusta estar ahí, qué bonito. Pero no son del Señor. No son de Él. No permanecen en Él. Hay que examinarnos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No solamente congregarse, cada momento en la vida, donde uno anda, donde uno camina. ¿Permanecemos en Él? ¿Cómo somos conocidos? ¿Cómo somos conocidos? Alguna vez se me ha tocado ir a las casas de unas hermanas que cuando he tocado la puerta me dice, pastor, ¿cómo está aquí? Así, ahora estoy ocupada y bueno, vuelvo otro día. Y el esposo atrás, ¿quién es? Dice, no, el hermano de la iglesia. ¿Qué hermano? Dice. A ver, sale fuera. ¿Quién es usted? Dice. Bueno, yo soy el pastor de la iglesia, vengo a presentarme. ¿Usted es pastor? Sí. ¿Mi esposa va a su iglesia? Bueno, sí. ¿Y usted la conoce a ella? Bueno, la conozco porque va a la iglesia, ¿no? Pero ¿usted sabe quién es ella? Ahora pues dile lo que haces. Bueno, pero en la iglesia cantaba muy bien, wow. Pero en el seno de su hogar no permanecía en él. Es allí, por eso el salmista decía, andaré en integridad en medio de mi casa. ¿Cómo eres conocido en la universidad, jovencito? ¿Le puedo preguntar a tus amigos? ¿Le puedo decir a ellos cómo eres? ¿Qué me van a decir? ¿Que permaneces en Cristo? ¿Que eres un fiel reflejo de Cristo? ¿Qué me dirían tus amigas, señoritas, acerca de ustedes? Hombres, ¿qué me dirían sus amigos en el trabajo? ¿Qué nos dirían? ¿Permaneces en Él? Versículo 9, 2:9. Otra vez el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice? ¿Es salvo o no salvo? ¿Salvo o no salvo? ¿Justificado o no justificado? ¿Qué dice? ¿Está todavía en qué? Pero él ¿qué dice? Él dice que está en luz. ¿Y por qué está todavía en tinieblas? Porque aborrece a su hermano. Hermanos, esta es una prueba tremenda de los hijos de Dios. Por eso dice en el capítulo 3, versículo 11, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos
a los... ¿Cómo sabes si has pasado de muerte a vida? Amas a los hermanos. No estás murmurando de ellos, no los estás calumniando, no los estás juzgando indebidamente, los amas. Yo amo a todos, hermano, yo amo a todos mis hermanos. Hay una hermana, pero es imposible amar. Tú también eres imposible amar. Y Dios te amó, si es que te amó. Hay algunos que son rapidísimos en escabullirse. Saludos, hoy viene la hermana. Para allá. ¿Por qué razón? No, es que lo que me hizo y lo que tú le hiciste a Dios. ¿Cómo debemos amar? Dice la Escritura. ¿Cómo? Como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó? Dio su vida por nosotros. Eso lo dice en San Juan, lo dice en Efesios, lo dice acá, amémonos. Más adelante, capítulo 4 dice, amados, versículo 7, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es... ¿Saben qué han hecho de este versículo? Han sacado la partecita, Dios es amor. Eso les gusta mucho, Dios es amor. Pero eso no dice el texto. Han sacado una frase, así. ¿El texto qué dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No está diciendo que Dios ama a la impiedad, al mundo como está. No. Él está hablando de los hermanos y está diciendo que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Entendiste? La prueba de que Dios está en nuestras vidas es que amamos. ¿A quiénes? A aquellos a quienes Dios regeneró. Aquellos a quienes Dios salvó, los amo. Hay algunas personas que aman a todos los hermanos, menos a su esposa. De esos nos encargamos nosotros los ancianos allá. ¿Tú dices amar a Dios si no amas a tu esposa? ¿Qué dice la Escritura? El mandamiento más alto dado a los hombres es el mandamiento de amar a su esposa. No existe otro mandamiento más alto para el ser humano. ¿Por qué? Porque debemos amar a nuestra esposa como ¿qué? Como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Miren, ustedes son mis hermanos. Yo los tengo que amar, pero no los tengo que amar como mi esposa. Son muy bonitos, todo lo demás, nos han tratado bien y los amamos, ¿verdad? Por eso estamos acá. Pero no te amo como mi esposa. Y no te debo amar como mi esposa. Entonces, yo no puedo obedecer a Dios en un mandamiento desobedeciendo otro. No puedo. Debo cumplir los mandamientos todos de Dios. Ahora, en Mateo la Escritura dice que aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, a un hermano, mejor que es que se ate una piedra de molino y se tire al mar. No que alguien le ate, él mismo que se ate y que se lance al mar. Porque es grave el tropiezo que uno puede causar a un hermano con una palabra, con una mirada. Yo tengo que limpiar mi mirada porque a veces un hermano dice, ¿está molesto? No, estoy bien. El rostro no me ayuda a veces. Pero hay tropiezos, hermanos. Y el Señor dice, y es necesario que vengan, pero hay
¿Por quién vienen los tropiezos? Señorita, tú puedes ser un tropiezo con tu forma de vestir. Yo no necesito, ni los hombres santos de Dios necesitamos ver el cuerpo exhibido de nadie. Cuida tu cuerpo para tu esposo. Cuida tu cuerpo. Dios no te lo dio para que hagas tropezar a otros. No. Te lo dio para que te atavíes decorosamente. Así vas a mostrar amor. Pero Dios me hizo bella. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Para qué es? ¿Para que participes en un concurso? No. Para que te cuides. Para que no haya vanidad en tu vida. Para que no hagas tropezar a otros. Hay padres que su hijo o su hija le salió bello, le compran todo, el arroz, sí que se vea bello. Tú le estás sumando al tropiezo. Y no estás amando a los hermanos. Y algunos dicen, ya, pero ¿por qué mira pues? Porque son hermanos débiles. Muchos de ellos vienen del mundo. Han tropezado en el mundo. Y necesitan encontrar una congregación santa, donde las chicas se atavíen decorosamente, con pudor y modestia. Y la iglesia de Dios es así. El pueblo de Dios es santo, santo. Hay algunos que dicen, lo que pasa, pastor, hermano, es que el mundo ha entrado a la iglesia. No. No, el mundo no entra a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y Él es el mejor de los esposos. Él la cuida, Él la santifica, Él la sustenta. La esposa de Cristo no es una ramera. Es una iglesia pura y santa. Los que están, se parece contaminar, son aquellas personas que no aman a Dios, que aborrecen a sus hermanos y están todavía en tinieblas. Hermanos, el examen. ¿Cómo salimos del examen? ¿Qué nota te colocas? Yo no la voy a colocar. El examen. ¿Decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas? ¿Decimos que no tenemos pecado? ¿No le llamamos al pecado pecado? ¿Decimos que lo conocemos y no guardamos sus mandamientos? ¿Decimos que permanecemos en Él y no andamos como Él anduvo? ¿Decimos que estamos en luz y aborrecemos a los hermanos? Hermanos, dice la carta en el capítulo 5, versículo 13, mire el propósito de la carta. Terminamos. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cómo puedes saber si tienes vida eterna? No porque hiciste una decisión, sino por haber sido examinado por la palabra de Dios y haber quedado aprobado delante de Dios. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Utiliza siempre la Escritura y sobre todo este libro para examinarte, para examinarnos verdaderamente delante de Dios. Dios bendiga a su iglesia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos. Gracias te damos por tu palabra, Señor, clara y verdadera. Señor, no la hemos considerado como debería de ser.
Pero Señor, nos estamos arrepintiendo, tus hijos, tu pueblo se está arrepintiendo de no haber andado en tus caminos, de haber desechado, Señor, tus mandamientos, de creer que nosotros andábamos en tu verdad cuando realmente aborrecíamos a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, por favor, háblanos. Exhórtanos, Padre. Convéncenos, Señor, de pecado, de tu justicia y de tu juicio. Por favor, Señor, por favor. Hay personas, Señor, que hemos creído ser salvos por mucho tiempo, pero la verdad no ha estado en nosotros. Y todavía hay aquí, Señor, personas que creen ser de Dios y no lo son. Tú lo sabes, ellos también lo saben, Padre. Por favor, sé propicio a nosotros, Padre. Santifica a tu pueblo, tu iglesia, y salva, Señor, a aquellos que creen serlo. Nos humillamos delante de ti, Señor. Por favor, no deseches a tu pueblo, a tu heredad, Señor. Sálvanos por amor a tu nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.